abundantemente a cada uno de ustedes, mis amados amigos, amigas, a todos mis familiares, a todos mis paisanos, un abrazo, un cordial saludo. Los saluda su servidor Jorge Rivero desde Bogotá, Colombia. Hoy doy gracias a Dios por permitirme usar este medio y poder llegar a cada uno de ustedes y con la idea, con el propósito de que analicemos las escrituras o las enseñanzas y podamos analizar hasta dónde pueden estar diciendo herejías o están enseñando de forma errónea. Así que mis amados, los invito a que me acompañen a analizar esta enseñanza de este hombre y esto nos ayudará para poder analizar enseñanzas de muchos más, ya que Jesucristo dice que tengamos cuidado porque después de su partida vendrán muchos engañadores y a muchos engañarán. ¿Sí? Vendrán engañadores y a muchos engañarán, y que nosotros debemos de creer en Jesucristo, no como una institución religiosa lo dice, sino como está escrito en las Escrituras. Entonces, esto debe ser de suma importancia, mi amado amigo, amiga y familiar para cada uno de ustedes, ya que depende su salvación. De esto depende su salvación. Debemos de tener una mejor relación con Dios, ¿sí? Para poder ser salvos. Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Miremos, acompáñenme, presten mucha atención. Dice Jesús que llegaron su madre y sus parientes. Aquí está, Ahí va. Vamos a darle respuesta a los hermanos separados, aunque esto ya lo he dicho hasta el cansancio. Ya estoy cansado de decir esto, pero ahí en mis videos de YouTube lo he dicho como unas 20 veces. Pero lo voy a decir otra vez hoy porque yo estoy seguro que, ¿sabían ustedes que como un 10% de la gente que ve las misas son hermanos separados? Fíjense nomás. Pues qué bueno, bienvenidos, ¿verdad? Qué bueno que tengan sus dudas y por eso ven las misas, porque si no tuvieran dudas no las verían. Estarían allá convencidos de lo que creen. Entonces están aquí porque tienen dudas en su fe que ellos profesan. Vamos a darle respuesta a esto que... Bueno, permítame decirle, mi amado amigo, estimado amigo Arturo, creo que es que se llama, si ese 10%, como usted dice, de hermanos separados miramos sus videos o miramos sus misas, no es porque tengamos duda de nuestra fe. Nosotros estamos seguros de lo que nosotros hemos conocido y de la relación que tenemos con Dios. Lo que pasa es que nosotros somos muy abiertos para poder conocer más, tener más conocimiento de lo que nos rodea. Es muy diferente a lo que usted le dice a sus feligreses, de que no nos escuchen, de que no pongan atención, porque ustedes sí tienen temor y duda de lo que ustedes profesan, ¿no? Lo que ustedes enseñan. Por eso es que, vuelvo y le digo, nosotros miramos lo que ustedes enseñan, lo que ustedes están dando a sus feligreses, para tener realmente nosotros esa firmeza, esa contundencia de poder refutar sus malas enseñanzas, mi amigo. Tanto utilizan los hermanos separados para confundir a tanto católico atarantado que hay por todos lados. Dice así: llegaron entonces, este es el párrafo número 1, 2, 3, 4, 5.
Párrafo número 5 del capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. ¿Quiénes llegaron? ¿Su madre y quién? Y sus parientes. A ver, su madre y sus parientes. ¿Quiénes pueden ser parientes? Primos, sobrinos, tíos. Y si a mí, yo estoy aquí y llega una familia que yo no conozco de doña fulana, pues salgo, oiga, que somos la familia aquí del padre Arturo. Ah, ¿usted es la familia del padre? Sí. Entonces el encargado viene y me dice, oiga, padre Arturo, allá afuera están su madre y sus hermanos. Pero el encargado pues ni sabía si eran mis hermanos o mis primos o mis amigos. Fíjense cómo hay que ver la palabra de Dios con mucho cuidado. Cuando desmenuzamos la palabra. Bueno, aquí este hombre está diciendo que parientes, que eran parientes, queriendo decir que no eran hermanos de Jesús, sino que eran primos. Pero prácticamente lo que quiere no lo menciona, pero lo que nos quiere dar a entender es que lo más probable es que esos eran hijos de Alfeo, ¿sí? Del mismo Cleofas, y de María, hermana de la Virgen María. Pero el término primo nunca se emplea para ellos, a pesar de que el término anexios es un término no utilizado en tales casos en el Nuevo Testamento, ya que si leemos allí en Colosenses 4:10 nos habla de pero en un segundito miramos, analizamos qué es lo que dice en el libro de Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos el sobrino, ahí está usando el término sobrino de Bernabé, ¿sí? Usa el término sobrino. Y si miramos en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 16, nos dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Mas el hijo de la hermana de Pablo, ¿sí? El hijo de la hermana de Pablo, refiriéndose al sobrino de Pablo. Entonces, se usa la precisa expresión hijo de la hermana, empleado del sobrino de Pablo. Así mismo se encuentra también el término pariente o primo, que se halla 11 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ve? Por ejemplo, lo podemos mirar en Marcos capítulo 6:4, Lucas 1:36 y 58, Juan 18:26, Hechos 10:24, Romanos 9:3 y Romanos 16:7, y en el 11, el 21, ¿sí? Así parece anómalo que los hermanos del Señor no hayan sido nunca llamados primos, si en verdad lo eran. Por otra parte, Jacob, el hijo de Alfeo, se hallaba entre los apóstoles, que lo vemos ahí en Mateo capítulo 10:3, como se podría decir en este caso que los
hermanos de Jesús no creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en él. ¿Sí? Y eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 7:5, que dice lo siguiente. Juan capítulo 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y de hecho en el libro de los Salmos, capítulo 69:8, nos dice lo siguiente. Permítame lo leo. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ya estaba profetizado, mi querido amigo, de que los hermanos de Jesús serían los que lo iban a rechazar, los que no iban a creer en él, mi amado. Sigamos. De Dios como una pieza de pollo, vamos a comprenderla mejor que cuando solo la leemos así corriendo. Dice, voy a leerles este parrafito de 3 renglones como unas 5 veces para que lo entiendan bien. Llegaron entonces su madre y sus parientes. ¿A qué fueron su madre y sus parientes? ¿A qué iban? ¿Querían saludarlo? ¿Le llevaban unos panecitos? ¿A qué iban? Iban por él, porque la gente ya les había metido en la cabeza que estaba loco. Para que vean cómo es a veces los chismes de las personas. Llegaron entonces su madre y sus parientes y se quedaron fuera y lo mandaron llamar. Ahí vieron a alguien, oiga, vaya y dígale a Jesús, yo soy su mamá. Ah, usted es su mamá, sí, dígale que aquí estamos su familia, que si nos puede atender. En torno a él estaba sentada una multitud, había mucha gente ahí sentada. Cuando le dijeron, el señor que le mandaron decir, le dijeron, allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. En esto debemos de tener en cuenta, mis amados amigos, familiares, que está hablando de su parte del núcleo familiar, ¿sí?, de su parte sanguínea, y también estamos hablando, podemos analizar también de que la multitud que estaba ahí, ya, o sea, hay 2 puntos que hay que analizar, que hay hermanos de sanguíneos y hay hermanos en fe, pero cuando habla de su mamá y de sus hermanos, estaban hablando era de su núcleo familiar. Ya ve, señora, luego llegan con ustedes y le dicen, ya ve, hermana, cómo en la iglesia católica los engañan, hermana. Hasta el tonito estoy usando, hermanita, a usted la tienen engañada. Y la otra atarantada o atarantado, que nunca viene a nada, lo deslumbran. Así como cuando les prenden las luces altas en la carretera, que ¿cómo se pone? ¿Si les ha pasado así? Pues una persona que nunca viene a nada, alguien va y le lee esto en su casa y dice, ay, de veras, sí me tienen engañada, ¿verdad? Sí, engañada. ¿Quién engaña? ¿Yo como sacerdote? Esta parte donde este hombre dice que los deslumbra, que nosotros los deslumbramos cuando les decimos, enseñamos la palabra de Dios, en sí no es nosotros, es Dios, su Santo Espíritu, hablando a sus vidas, mostrando la verdad. Dice la misma palabra que cuando nosotros leemos la palabra, conocemos la verdad, y obviamente cuando nosotros nos damos cuenta de que todo lo que ustedes nos han enseñado o nos enseñaron no es verdad, pues quedamos deslumbrados. Pero qué bueno que el Espíritu Santo nos ha quitado a muchos ese velo y hemos conocido la verdad. Sacerdote, no ando engañando a nadie. Yo no me hice sacerdote para engañar a ninguno de ustedes.
Yo me hice sacerdote para enseñar. Otra cosa es que ustedes no vengan y que ustedes no quieran aprender y que una persona no tenga tiempo para venir y no le eche la culpa al cura que no les enseña, porque sí enseñamos. Ustedes son los que a veces no quieren venir, que es muy diferente. Primero que todo, vale la pena analizar de que ir sí, pero siempre es a oír las mismas repeticiones. El otro punto es que ustedes enseñan el catecismo. Siempre inculcaban era que se leyéramos el catecismo, no las santas escrituras. Y más bien, en el caso mío, que escuchaba decir mucho que el que leía las escrituras se volvía loco, y eso venían era esos argumentos, esos cuentos dichos venían era precisamente ustedes inyectando temor a la gente para que no leyéramos las escrituras. Y ustedes nunca se preocuparon o nunca nos enseñaron las escrituras. Ya hoy, a Dios gracias, la tenemos a nuestro alcance y nos podemos dar cuenta de la verdad. Yo les he dicho que si no pueden, ahí están mis lecciones bíblicas en el YouTube, y tengo cafés católicos y tengo tantas cosas que me han costado tanto trabajo para que despierten al católico dormido que todos llevamos dentro. Porque todos llevamos al católico dormido, pero está bien dormido. Entonces llegan estos hermanitos y deslumbran al católico dormido, ¡pum!, le prenden las luces, lo deslumbran y lo atarantan más, ¿no? Lámpara esa, ¿no? Muchos terminan siendo así. Entonces alguien que ve esa cita sin entender lo que está pasando aquí, se deslumbra y dice, ¿ah, de veras? A mí me tenían engañado, entonces Jesús tuvo hermanos, entonces la Virgen no es virgen, entonces los católicos son unos idólatras, entonces eso no es la Virgen, eso es una... Y empiezan a decir ofensas que yo no me atrevo a decir. Si se fijan, ¿dónde comienza el mal? Con la confusión. Un ignorante es fácil de confundir, pero cuando uno está firme en su fe, no. Aquí, ¿qué pasó? Hubo una falta de comunicación. El evangelista Marcos dice, llegaron entonces su madre y sus parientes. Él no dice su madre y sus hermanos, dice su madre y sus parientes. El mandadero, que no sabía quién era, llega y le dice a Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Pero la palabra hermano es una palabra, se podría decir, análoga, que se utiliza bien para mencionar a los hermanos sanguíneos, pero también a los hermanos no sanguíneos. Los hermanos separados me dicen a mí que soy un mentiroso, soy un metiche, que no enseño la verdad, que engaño puras... No me bajan de sabe cuántas cosas, pero hoy les quiero dar una probadita de su propio chocolate. ¿Cómo se llaman entre ellos? ¿Cómo se dicen entre ellos? Hermana Julia, bienvenida a la casa de oración. Hermano Moisés, ¿cómo ha estado? Hermanito, cuando llegan a su casa de ustedes, ¿qué les dicen? Hermanita, le vengo a predicar la palabra de Jesús. ¿Sí o no les han dicho ustedes hermanitos? Entonces, si ellos se dicen hermanitos entre ellos, quiere decir que estos no son tan hermanitos de sangre de Jesús. ¿Ya vieron dónde está el problema? Hay que saber responder y hay que saber leer la escritura con cuidado, que no nos metan gol. Nuestra madre es la Virgen y hay muchas pruebas de eso. La mejor prueba para ellos que dicen que María tuvo hijos es la siguiente. Ahí está diciendo que María es madre, prácticamente, digámoslo así, es madre de toda la humanidad. Pero ahí le preguntaría en qué parte de la Biblia dice eso, porque hasta donde hemos leído las escrituras, los apóstoles nunca enseñaron tal cosa. En la escritura se refiere madre del Señor, pero también vemos que Jesús nunca le dijo madre, le decía mujer. Entonces tenemos que analizarlo, de que está diciendo o afirmando cosas que no
están en las escrituras, porque más bien de las mujeres del Antiguo Testamento como Sara, madre de multitudes, pero de María no lo dijo. Entonces démonos cuenta de eso, mi amado amigo. Los pies de la cruz, dice el Evangelio que estaban cuántas personas a los pies de la cruz, muchos chismosos, pero nomás 4 de buena voluntad. María su madre, María de Magdala, María la de Cleofás y Juan Evangelista. Solo 4. Había más chismosos allí, no sabemos quién más estaba. Ya ven que la gente a todo lo va al chisme, pero no sabemos los nombres de los otros. Solo ellos 4 que querían mucho a Jesús y que ellos estaban por amor a Jesús. Cuando Jesús va a morir, una de las últimas palabras es el encargo de Jesús de su madre a Juan. Juan, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y desde aquel día se la llevó a vivir con él. Si María hubiera tenido más hijos, pues no se va a vivir con Juan, que no es su hijo. ¿Cuándo han visto ustedes una señora aquí que queda viuda, que se le muere un hijo y que tiene otros 10 y se va a vivir con alguien más que no es su hijo? Pues no. Ella dice, no, pues me quedo sola o me voy con uno de mis hijos. ¿No es así? Esto es obvio, nomás hay que profundizar más en las Escrituras. Así que mucho cuidado con estas lecturas, porque si somos literales nos meten... Ojo con estas lecturas, porque si son literales, dice el hombre, es literalmente tenemos que leer las escrituras y como está escrito. A ver, mi amigo, hay varias, podríamos decir, varias hipótesis. La hipótesis por la cual Jesús le dijo a Juan, he aquí a tu madre, y a María, he aquí tu hijo. La una es que sabemos que los hermanos de Jesús no creían en él, y Jesús era extraño para él, quiere decir que lo rechazaban, ¿sí? Que no estuvieron muy de acuerdo a lo de él. Y también lo más probable es que María también, o sea que los que más enfocados estaban en el ministerio era Jesús y María. Me imagino que llegarían al punto en que les dirían fanáticos religiosos, ¿sí? Y le tendrían ese rechazo por ellos tener ese ministerio, ese enfoque, esa predicación, esa enseñanza, como suele suceder hoy en día, que sucede en muchos de los casos, que muchos somos rechazados por nuestros propios familiares por dejar una religión y seguir a Jesucristo. También nos nos llevan a ese punto en que nos dicen fanáticos religiosos y muchos nos voltean la espalda. Eso mismo pudo haberle sucedido a María y a Jesús en entonces. Y el otro punto es que sabemos que estos hombres, estos hermanos de Jesús, después de la muerte de Jesús, creyeron en él, y obviamente al creer empezaron a predicar el evangelio, lo cual en la misma persecución, en las mismas matanzas de los otros apóstoles, ellos iban a morir también en muy poco tiempo. Pero no sucedió lo mismo con Juan, que él sí llegó hasta la isla de Pasmos, en la cual tuvo la revelación del Apocalipsis. Entonces, ¿a quién más que a Juan, que iba a durar mucho más tiempo para que cuidara de María? Entonces, mi amigo, no tiene ninguna validez lo que usted nos quiere hacer creer o está explicando ahí. Capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Ahí está la respuesta. Él le respondió, fíjense, ya por último, o ya se cansaron o les sigo. ¿Quieren más o con eso tienen? Dice,
Sí, pues ustedes están muy sentados, ¿ustedes qué les duele? Él le respondió, ¿quién es mi madre? Dice Jesús. Él le respondió al mandadero, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes mis hermanos? Les pregunta Jesús. Luego, mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios es mi madre, mi hermano y mi hermana. Lo más probable, ¿saben yo qué he pensado de esta cita, de esta última parte, cuando Jesús pregunta quién es mi madre, quiénes son mis hermanos? Lo más probable es que los que llegaron no eran ni su mamá ni sus parientes. Porque eso no es una respuesta de Jesús. Si hubiera llegado su mamá, ¿ustedes creen no hubieran dicho Jesús, a ver, ya llegó mi mamá, mamá, pásate para acá, a ver, pásenme a mi mamá, quiero que se siente aquí, tengo mucho que no la veo? ¿No creen ustedes eso? Lo más seguro es que Jesús se asomó y dijo, no, esa no es mi mamá. Lo más seguro es que no era su mamá. Lo más seguro es que eran otros por ahí que querían ser la mamá de Jesús. Por eso Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre y la ponen en práctica. Qué bonita explicación y qué bonito evangelio. En este punto que este hombre explica ahí, podemos analizar lo siguiente, de que Jesús siempre nos enseñó a poner las miradas y que el enfoque nuestro sea más en lo espiritual que en lo terrenal, lo material. De hecho, la misma escritura dice que el que dejare a padre y madre, ¿cierto? Por seguirle a él. También vemos en el libro de Lucas, con esto que doy respuesta a esta parte en Lucas capítulo 27, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sabe, mi querido amigo, que ahí salió, nos sale a flote o nos aflora una mujer con el mismo espíritu religioso de tratar de exaltar a la mujer, y el mismo Jesucristo, no que la despreciara, no, para nada, pero el mismo Jesucristo nos lleva una vez más a irle a dar respuesta que bienaventurado es el que oye la palabra, de Dios y la guarda. Nos damos cuenta que Dios una vez más, Jesucristo una vez más, nos lleva a lo espiritual, no a lo terrenal, a lo material. Nunca, vuelvo y digo, los apóstoles nos enseñaron tal cosa, ni Jesús tampoco. Jesús siempre se dirigía a ella como mujer. Nunca le dijo madre. Nunca se dirigió a ella como madre. Pues que Dios nos ayude a amar mucho a nuestra madre, a respetarla. Y a ustedes y a mí, que no nos importe lo que digan de nosotros, aunque nos hacen daño. A mí mucha gente me dice, padre, no se fije en los comentarios negativos que le hacen. Pues sí, les voy a decir que no me fijo, pero uno es persona, yo soy persona, soy de carne y hueso, tengo sentimientos, tengo corazón, sufro y siento como ustedes. Y cuando una persona la ofenden, aunque falsamente, pues uno siente y uno sufre. Así que pídanle mucho a Dios cuando a un sacerdote o a uno de ustedes lo ofenden injustamente. Me han tratado a mí de, ni les quiero decir, pero pues hay que pedirle mucho a Dios por esa gente que no se mide en sus expresiones, en decirme, usted es un esto, usted es un aquello, esto es un engañador, muchas cosas. Y tenemos que...
Mi querido amigo, déjeme decirle que usted como figura pública está abierto, expuesto a críticas, a observaciones, a ser corregido. Y aparte de eso, no creo que de parte de mis hermanos cristianos usen un vocabulario tan fuerte, más que los que ustedes usan contra nosotros, los cristianos, que de hecho usted mismo lo puede ver en todos esos comentarios que ellos hacen en redes sociales de qué es que nos tratan, pero eso a nosotros nos tiene sin cuidado, no andamos dando quejas ni tampoco es motivo para llorar. Así que si a Jesucristo, como usted mismo lo enseña ahí, lo vituperaron, lo persiguieron, y de hecho fueron los mismos sacerdotes religiosos, los mismos religiosos de la época, quienes lo perseguían, quienes lo, de hecho, ofrecían plata para levantar falsos testimonios. Entonces Él nos dice, si eso hacen con el árbol, que el árbol es Jesucristo, cuanto más con nosotros que somos la rama. Así que no, no se ponga sensible por eso, mi amigo, y lo invito para que verdaderamente predique la palabra de Dios como está escrita y que le sirvamos a Dios en espíritu, le adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Cuidar la manera en la que nos dirigimos a los demás, porque vean a Jesús, lo trataron de endemoniado y lo trataron de loco. Y a veces no nos medimos, no conectamos el cerebro con la boca y decimos cosas muy ofensivas. Ofendemos a una de nuestras compañeras, a un amigo, ofendemos a un hermano y decimos, pues que al cabo que se le olvida, ya que se le olvidará. No, debemos de cuidar nuestras expresiones. Y si yo sé que lo que voy a decir no es verdad o voy a herir los sentimientos de alguien, mejor me guardo mi coraje o mi veneno. A mí me dicen, no se fije, padre, en lo que le dicen. No, ya no me fijo. Pero a veces sí me duele. Sí me duele ver cuánta ofensa de personas ocultas en perfiles falsos, porque son cobardes, esos son cobardes. Porque en mi cara no me lo dicen, pero son cobardes. Y se ocultan en perfiles falsos, ocultan su identidad para poder ofender, y eso no está correcto. No debemos de ofender a nadie. Si ese comentario va para nosotros como cristianos, mi querido amigo, pues debemos decir que nosotros no usamos perfiles falsos y pues siempre hacemos nuestros comentarios directos. De pronto no es su propia cara porque obviamente usted vive lejos, ni sé dónde vivirá, de dónde es, pero igual si de pronto usted está disponible a un debate o algo, pues con mucho gusto se podría sacar el tiempo. Cualquiera de mis hermanos en Cristo también, todos los que andan en redes sociales, sé que también lo van a atender. No es más que diga que necesita un tiempito y con mucho gusto y con el amor de Cristo lo atendemos. Ni en privado ni en público. Ante todo la caridad cristiana. Y si yo sé que mi hermano está mal, con mucha caridad le puedo corregir en privado. Vamos a pedirle a Dios por toda la gente que nos ofende. ¿Los han ofendido a ustedes con palabras muy feas? Yo me acuerdo de ese dicho que dice, no me molesta lo que me dices, sino cómo me lo dices. Eso es lo que más duele, el cómo me lo dices.